Bien, me confirman ahorita si me escuchan todos. Sí, sí, escucho. Ok, de nuevo aviso que la cuenta que aparece con Samsung, le recomiendo que coloque su nombre, ¿verdad? Para que quede en la lista de que entró a la reunión y que tenga derecho a todos los puntos del informe. Ok, bueno, vamos a empezar con la guía. Bueno, con el laboratorio de hoy que se llama Gases Ideales, la cuarta práctica, voy a empezarles a compartir directamente ya lo que es la guía. Bien. Eh, entonces quiero que me confirmen si pueden ver la guía. Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, esta es la guía, gases ideales, y comentarles que esto es un trabajo, ¿verdad? Tipo plantilla. O sea, si es tipo plantilla, usted va a venir y solo va a resolver lo que se le pide en los espacios en blanco, ¿ok? Por grupo. Entonces, ustedes tienen varias maneras de hacer eso. Una de ellas es que cada integrante del grupo se reparta parte de la guía, imprima parte de la guía y escriba en los espacios en blanco lo que corresponde. Y luego escanee y después unen todas las partes en un PDF. La otra opción que tienen es que pueden escribir directamente en el documento también, tratar de escribir el documento si tienen editores de PDF. Y la otra cosa que pueden hacer es eh, pegar imágenes, ¿ok? Ustedes hacen sus trabajos o sus redacciones o respuestas en forma manual y pegan de alguna forma, ¿verdad? Aquí una imagen en donde corresponde ese espacio, ¿ok? Entonces, esa es la manera en que van a trabajar. La introducción, ustedes no tienen que preocuparse por hacerla, ¿ok? La introducción del experimento es que nos dice que vamos a utilizar un simulador que nos va a servir para estudiar el comportamiento de los gases ideales por medio de la ecuación de estado de los gases ideales, ¿ok? Siguiendo dos configuraciones que son a volumen constante y a temperatura constante, o sea, dos procedimientos de medición que nos va a permitir medir o determinar la constante universal de los gases ideales, R, ¿ok? Que ya han visto en clase, o tal vez no, pero lo van a ver en algún momento. Y la Vic, pregunta, ajá, disculpe, entonces el informe no va a ser tipo informe, entonces no, solo esto es vamos a tipo contestar plantilla. lo que está en blanco. Esto usted contesta donde están los espacios en blanco, así exacto, porque es tipo Ah, plantilla. ok, ok, gracias. Y las preguntas que dice la introducción acá, o sea, lo que se va a contestar con encontrar este R es si el comportamiento de los gases en ambos procedimientos va a ser si se comportan de la misma manera o las variables se comportan de la misma manera o qué consideraciones debe tomarse en cuenta. Bien, los objetivos de la práctica son estos dos, bien, son didácticos más que todo porque se va a observar el comportamiento de los gases en dos configuraciones. Este primer objetivo va encaminado a que ustedes puedan observar cuál es la relación que existe entre dos variables, porque un gas ideal, bueno, al nivel en que ustedes están, se define por tres variables, que es la temperatura, la presión y el volumen. Y pues los procedimientos que se van a utilizar aquí en la simulación es que se va a poner una de esas tres variables constante y las otras dos pues van a variar, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a cómo varíe una, va a variar otra dependiendo de la relación que exista entre esas dos variables que quedan que no son constantes. Entonces, el primer objetivo va encaminado a que ustedes puedan observar el comportamiento de esas dos variables que no van a mantenerse constante, tanto para el procedimiento cuando se mantiene a volumen constante como a temperatura constante. En el punto número 2, se trata de comprender las leyes de Charles, Gay-Lussac y Boyle y su relación con la ecuación de estado de los gases ideales, ¿ok? Porque tienen mucha relación estas leyes en sí, también la van a describir en el marco teórico, ya vamos a explicar más o menos qué es lo que tienen que colocar aquí. Y por último, el tercer punto del objetivo es encontrar la constante de los gases ideales R, ¿verdad? Se van a determinar dos veces eh, una para cada procedimiento, uno para temperatura constante y otra para volumen constante, y van a determinar si ese valor de R es muy cercano al valor teórico o aceptado, ¿verdad? Que aparece en los libros de texto. Entonces vamos a ver. Entremos al marco teórico. Entonces, en el marco teórico, como les decía, solo van a contestar lo que aparece ahí.
espacio en blanco a esas preguntas que les dicen acá, que se les mencionan. Entonces la primera es que deben describir las leyes de Gay-Lussac, Charles y de Boyle, y relacione dichas leyes con la ecuación de estado, ¿ok? ¿Qué se tiene que hacer acá? Usted tiene que investigar, ¿verdad? En su libro de texto lo va a encontrar también estas leyes, la ley de Gay-Lussac, de Charles y de Boyle. Resulta que esta ley, la primera, trata de la relación que existe entre la variable de lo que es volumen y presión cuando el volumen, no vamos a ver la presión y la temperatura cuando el volumen se mantiene constante, ¿ok? Esta describe esa relación. La de Charles describe la relación que existe entre volumen y temperatura cuando la presión es constante. Y la ley de Boyle describe la relación que existe entre presión y volumen cuando la temperatura es constante. Y de acuerdo a esas relaciones, hay esas relaciones que hay entre esas variables que quedan, que ya no son variables, que ya no son constantes, perdón, hay una relación con la ecuación del estado de los gases ideales, ¿ok? Que deben investigar cuál es esa relación que existe ahí. En el punto número 2, les preguntan qué se entiende por un mol y cómo se define el número de Avogadro. Entonces, un mol, muchachos, es en sí la cantidad de sustancia que hay en ciertas entidades, ¿bien? Entonces, el número de Avogadro lo que describe en sí es cuántas moléculas hay dentro de un mol, ¿ok? Cuántas moléculas hay dentro de un mol. Y este número está dado aproximadamente por 6.022 por 10 a la 23 moléculas sobre mol, ¿ok? Entonces, ustedes deben colocar ese tipo de información acá, que entienden por mol y cómo se define el número de Avogadro, que es lo que les acabo de decir. Bien. En el punto número 3 se les dice que deriven la expresión para la ecuación de estado en términos de R y de N a partir de la ecuación de estado que está dada por la constante de Boltzmann, ¿ok? Porque hay una ecuación de estado que está dada en la constante de Boltzmann como P, la presión por el volumen, igual a la constante de Boltzmann por el número de moléculas por la temperatura, ¿ok? Esa es la ecuación de estado que van a ver en su libro de texto en términos de la constante de Boltzmann, y ustedes deben pasar esa ecuación en términos de la constante de los gases universales R y en términos de N. Para eso yo les doy un tip ahorita, ¿ok? El tip que ustedes deben utilizar es que deben utilizar el número de Avogadro, ¿ok? El número de Avogadro, como les decía, relacionaba las moléculas que hay dentro de un mol, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren obtener el número de moles N, ustedes deben utilizar el número de Avogadro porque en la ecuación ustedes van a obtener el número de moléculas. Entonces, si yo tengo el número de moléculas y el número de Avogadro, entonces el número de moles va a ser igual a ver, el número de moléculas entre el número de Avogadro, ¿ok? Eso me va a dar el número de moles. Entonces, a partir de esa relación, usted tiene que llegar a lo que es la ecuación de la presión por volumen igual a R por NT, ¿ok? A eso tiene que llegar partiendo de la ecuación del estado con la constante de Boltzmann y utilizando el número de Avogadro. Punto número 4. Dice aquí, describa las razones por las cuales no se puede utilizar la escala Celsius de temperatura para estudiar la ecuación de estado. Entonces, esta razón de acá, esta pregunta es muy importante porque es para que ustedes entiendan por qué en la ecuación de estado la temperatura tiene que estar en grados Kelvin y no en grados Celsius, ¿ok? No se puede utilizar grados Celsius porque, si ustedes saben, la temperatura más baja en grados Celsius está como a menos 273 grados Celsius, que se equivale a más o menos, bueno, el cero absoluto, bien, de lo que es la escala en Kelvin. Entonces, lo que pasa es que si ustedes colocan temperaturas negativas, quiere decir que en la ecuación de estado P o B, o sea, la presión o el volumen tienen que ser negativos. Y eso no puede ser cierto, ¿ok? No puede haber un volumen negativo y tampoco una presión negativa. Entonces, por eso acá se debe colocar esa respuesta así. Y en el punto número 5 se dice, bien, que en la ecuación de estado no podemos cambiar un parámetro de la función sin alterar los demás, ¿ok? Lo que quiere decir es que si yo cambio el volumen, por fuerza también va a cambiar la presión y la temperatura, ¿bien? Bien.
Pero aquí dice que, por ejemplo, si cambiamos, bueno, da un ejemplo, ¿verdad? Lo que les decía, si cambiamos una de las cosas, cambian las otras dos. Pero aquí dice que un líquido cuando se evapora, su volumen cambia. Sin embargo, su temperatura y su presión se mantienen constantes. Entonces, esto es como decirse una contradicción con la ecuación de estado, ¿verdad? Porque si está variando el volumen, ¿verdad? Pero no está variando la temperatura y la presión. Entonces tiene que explicar por qué para este caso no se cumple la ecuación de estado. Acá hay un error que le falta una O aquí a la palabra, ¿verdad? Y la respuesta correcta es que cuando estamos pasando, bueno, de líquido a vapor, o sea, que se llama la evaporización, ¿verdad? Estamos en un proceso de cambio de fase, ¿ok? Y la ecuación de estado tiene que ver con un estado o una fase misma. Entonces, solo es válida para los estados mismos o para las fases mismas y no para los procesos de cambio de estado. ¿Bien? Entonces, esa es la respuesta que va aquí. Aquí se les presentan los recursos que van a utilizar como el simulador, ¿ok? Y el video de cómo utilizar el simulador. Entonces, ustedes le dan clic acá y les va a llevar a una página parecida a esta, ¿ok? Y acá en la guía van a poder observar, bueno, en la plantilla, las actividades a desarrollar, el procedimiento que se debe seguir con imágenes, bien, detallado, el procedimiento a seguir para hacer las mediciones. Entonces, yo les voy a llevar directamente aquí a las tablas, bien, porque yo les voy a explicar el simulador ahorita, cómo se va a medir. Y la primera tabla corresponde a una medición de un procedimiento a temperatura constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al simulador. Vamos a dar clic aquí donde dice Play, bien, al simulador. Y van a ver cuando ustedes entren al simulador que hay dos opciones, bien, del Apple. Una que se encuentra a la izquierda, que es tipo una opción cualitativa, y la otra es cuantitativa, que dice leyes o laws en inglés. A veces les puede aparecer en inglés. Entonces, vamos a darle clic a este porque es el que nos interesa, porque estamos tratando de comprender las leyes, ¿verdad? De aquellos nombres que miramos en el marco teórico. Y cuando entremos acá vamos a poder observar lo siguiente. Hay un recipiente acá que tiene forma como cuadrada, ¿verdad? Pero en realidad es un recipiente que tiene un volumen. Entonces, en realidad hay una profundidad, bien, que no se puede apreciar, ¿verdad? Desde este punto de vista. Pero la realidad es que es un recipiente que tiene un volumen, ¿ok? A la parte, bueno, a los lados del recipiente o al exterior, bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos un termómetro que nos ayuda a medir lo que es la temperatura, el manómetro que nos ayuda a medir la presión. La temperatura se va a medir en Kelvin, aquí están las unidades, y la presión en atmósferas, ¿ok? Acá abajo tenemos como una cubetita que en la guía se va a mencionar como termostato, ¿ok? Eso nos va a permitir elevar la temperatura o disminuirla dentro de lo que es el recipiente que va a contener las partículas del gas. Entonces, le damos al botón en rojo, bien, y aparece esta flamita que va a indicar que se va a elevar la temperatura o el hielo que va a enfriar la temperatura, bien. Acá a la parte izquierda, al costado del recipiente, van a poder observar una manija, ¿ok? Que me ayuda a cambiar el ancho, bien, del recipiente. Si yo cambio el ancho del recipiente, va a cambiar el volumen del recipiente, ¿ok? Entonces, esa es la manera en que vamos a cambiar el volumen del recipiente. Lo demás se va a mantener constante, o sea, lo demás me refiero a la altura y la profundidad del recipiente se mantienen constante y lo único que va a cambiar es el ancho del recipiente, ¿ok? Entonces, una vez entendimos qué es lo que hay acá, aquí están las opciones de cómo se utiliza el simulador, ¿ok? Entonces, primero vamos a preparar el sistema para la medición. Entonces, lo primero que hay que hacer es que se van a introducir las partículas del gas. Entonces, vamos a venir acá al botón de más, bien, donde dice partículas, y van a observar que aparecen dos opciones, pesado y ligero. Nosotros vamos a utilizar partículas pesadas, entonces estas que están aquí como de color azulito, y vamos a darle clic acá donde dice esas dos flechitas, bien, y cuando damos clic aquí, se ingresan 50 partículas, que son las 50 partículas que vamos a utilizar y que se mencionan, bueno, no sé si se menciona en la plantilla, no sé si lo quitaron o no, pero nosotros vamos a utilizar 50, ¿ok? Pueden también colocar más de una en una con la otra flechita, pero también las pueden quitar de esta manera, ¿bien? Nosotros vamos a utilizar 50 en los dos procesos, ¿ok? Una vez usted tiene activado que van a tener 50 partículas dentro del recipiente, debe colocar que se muestre aquí en la opción marcar que se muestre el ancho del recipiente.
y vamos a poder observar que se muestra acá el ancho del recipiente y está en unidades de nanómetros. Entonces es importante, anoten que nanómetro significa por 10 a la menos 9 metros, ¿ok? Porque tienen que hacer un cambio de unidades. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Como el procedimiento es a temperatura constante, entonces vámonos a la tabla aquí que está acá. Dice que la temperatura es 300 Kelvin, la que se va a mantener constante, ¿ok? 50 partículas, temperatura se va a mantener constante, bien. Y entonces nosotros tenemos que colocar la temperatura a 300 Kelvin. Ahora, imagínense que no estuvieran a 300 Kelvin la temperatura, nosotros tenemos que controlarla, ¿verdad? Y colocarla a 300 Kelvin. Para eso aprovechamos que aquí en este cuadro se encuentra lo de mantener constante en nada, o sea, nada se mantiene constante. Eso quiere decir que si yo cambio la temperatura, todas las variables pueden cambiar, ¿bien? Puede cambiar el volumen y puede cambiar la presión, ¿ok? Yo lo que estoy haciendo acá es variando la temperatura. Ustedes pueden observar que el del termómetro varía el valor acá, la lectura. Y entonces, si ustedes quieren colocarlo a donde dice la tabla, a 300 Kelvin, entonces lo colocamos a 300 Kelvin, ¿bien? 300 Kelvin. Una vez ya tienen seguro su valor constante, que se va a mantener constante de temperatura, debe indicar acá en el marco, acá donde dice mantener constante, que se va a mantener constante la temperatura. Entonces marcamos esta opción, temperatura T para mantener constante. De forma que se va a mantener constante y lo que vamos a variar ahora es el ancho de lo que es el recipiente. Entonces yo voy a empezar por acá, voy a moverlo, voy a empezar acá. Vamos a colocarlo en 5 nanómetros. Bien. Y de acuerdo a los datos que se les va a dar a cada grupo, ¿ok? Porque cada grupo va a empezar con una distancia acá de ancho diferente y se va a mover con un paso diferente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca entonces la medida inicial del ancho en la guía, bien, acá donde dice ancho, y se va a medir la presión en atmósferas que está acá, bien, está dado por el manómetro. Se miden esos dos, se colocan en la guía, bien, acá y acá. Y se calcula el volumen del ancho, bueno, del recipiente utilizando el ancho, la profundidad y el alto del recipiente, ¿ok? Tiene las tres variables que definen el volumen y solo las multiplica, ¿verdad? Y obtiene el volumen correspondiente en esa medición, ¿ok? Y debe recordar que cuando lo vaya a expresar acá, debe pasarlo todo a metros cúbicos, recordando que un nanómetro es un metro, bueno, por 10 a la, un metro, bueno, 1 por 10 a la menos 9 metros, ¿ok? Entonces venimos otra vez acá y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a hacer otras mediciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar aquí en el ancho, subiendo un cierto paso de nanómetros, ¿verdad? En este caso voy a utilizar 1.5. Entonces, 5 más 1.5, 6.5 nanómetros. Entonces, anoto este valor en la tabla y este valor de la presión en la tabla también, ¿ok? Aquí y acá encuentro el volumen correspondiente y me voy a la siguiente medición, ¿verdad? Entonces, 1.5 otra vez, se lo sumo abajo, sería 8, ¿verdad? 8 nanómetros. Y anoto el valor acá y anoto el valor de la presión también en la tabla. Y así sucesivamente hasta obtener 6 mediciones y completar la tabla. Acá en la tabla también van a observar que se debe determinar el número de moles, ¿ok? Acá se encuentra la fórmula para el número de moles, que es el número de moléculas entre el número de Avogadro, donde el número de moléculas está dado por las partículas, ¿verdad? En sí, que son 50. Lo mismo hacen acá en la tabla. El número de moles también se debe calcular, va a ser el mismo porque son las mismas partículas. El número de Avogadro es constante. Y en el segundo procedimiento, pues lo que se pide es que midan temperatura y presión porque se va a mantener constante el volumen. Entonces vamos acá al simulador, ¿ok? Para este procedimiento número 2, vamos a darle acá al botón de Restart para que toda la configuración se resete. Vamos a introducir de nuevo las partículas, vamos a introducir 50, vamos a dejar que se muestre el ancho y es importante que muestren el ancho para que ustedes observen que de verdad hay 10 nanómetros acá, porque se va a trabajar con un volumen que es constante que se muestra acá en la guía. Bien, este volumen constante en metros cúbicos está dado para este ancho, ¿ok? Importante. No se menciona eso en la plantilla, pero que lo sepan, ¿verdad? Que ese volumen es de acuerdo a este ancho, ¿ok? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Entonces se debe colocar, se va a dejar en este valor, el valor constante, ¿verdad? Y vamos a variar la temperatura a partir de una temperatura de inicio. Entonces,
aquí en la guía se va a colocar la temperatura de inicio, que va a ser diferente para cada grupo. Entonces, digamos que la temperatura ahorita sería 275. Entonces, la temperatura inicial, vamos a empezar aquí. Ok, todavía aquí. Anoto este valor y anoto el valor de la presión en la tabla. Ok, aquí y aquí. Luego me muevo en paso de la temperatura en Kelvin. Digamos que me toca moverme, porque digamos que estoy en un grupo que me toca moverme 15 grados Kelvin. Entonces, me muevo 15 grados, sería llegar a 90, ¿verdad? 290, ¿ok? Y anoto lo que es la temperatura y la presión en la tabla correspondiente, donde corresponde. Y así sucesivamente me voy moviendo en 15 grados, ¿verdad? Cada temperatura y midiendo el valor correspondiente. Entonces aquí sería 305. Bien. Y esa es la manera en que se va a hacer las mediciones. Entonces completan acá la tabla y ya tienen las mediciones. ¿Tienen alguna pregunta con cómo van a medir? Lo escucho. Me parece que alguien va a decir algo. En la primera medición, el volumen hay que pasarlo a metros cúbicos. Ahí es donde uno... Sí, bueno, aquí, mire, ve. El volumen ya está en metros cúbicos en esta, ¿ok? En esta tabla de procedimiento acá, ya está en metros cúbicos. Usted no tiene que medir nada de volumen, simplemente debe colocarlo acá a 10 nanómetros, esto que está acá, y ya se va a saber que el volumen está dado por esto que está acá, ¿bien? Porque ya está diseñado la plantilla, porque ya se calculó el valor del volumen para esos 10 nanómetros, y el volumen es este. Ahora, en el primer procedimiento, si usted encuentra el ancho en nanómetros, ya está dado por nosotros, bueno, los instructores, que el alto y la profundidad es de esto, ¿ok? De 8.75 y 4 de profundidad, lo que es el recipiente. Usted calcula el volumen multiplicando este por este por este, y luego debe pasar los metros, los nanómetros cúbicos a metros cúbicos, ¿ok? O puede hacer lo siguiente, pasa cada una de estas unidades a metros normal, ¿verdad? Y luego los multiplica, cuando ya los haya pasado, los multiplica cada uno de ellos, ¿ok? Ok, gracias. Hay una pregunta en el chat. ¿Alguien me puede decir qué es lo que pregunta? Dice, en las primeras mediciones, ¿usted nos dará el dato del ancho o lo tomamos arbitrariamente? Sí, yo las primeras mediciones, yo les voy a subir en un grupo, bueno, un archivo en Excel, donde en cada grupo se les va a decir que cada grupo con qué ancho va a empezar la medición y cuál es el paso que va a seguir en el ancho y lo mismo en la temperatura para el otro procedimiento, ¿ok? Y acá se les muestra las unidades, ¿verdad? Un énfasis de las unidades en que están todas las variables. Por ejemplo, el ancho en nanómetros, la presión en atmósferas y en Kelvin está la temperatura. Bien. Ahora vamos al tratamiento de datos experimentales. Aquí se les hace unas tablas de resumen de lo que se va a utilizar. Como son dos procedimientos y son datos diferentes, se van a hacer dos linealizaciones o dos regresiones, una temperatura constante y una volumen constante. Para cada linealización, cada proceso, aquí se le coloca a usted a qué corresponde X. Aquí en la de temperatura constante corresponde a 1 sobre volumen y Y corresponde a la presión. Y la pendiente corresponde a esto que está acá, que es NRT. En el caso de la volumen constante, la X corresponde a la temperatura y la Y corresponde a la presión. Y la pendiente que se debe determinar corresponde a estas variables que es NR entre volumen. Ahora, como son regresiones, usted va a utilizar las fórmulas de regresión que se muestran aquí. Entonces, con esta determina lo que es la pendiente, con este la incertidumbre de la pendiente, y para eso va a necesitar el sigma y que se determina con esta expresión. Entonces, ya ustedes ya han manejado estas ecuaciones en los trabajos anteriores, y me imagino que, bueno, han tenido problemas con esta, ¿ok? Entonces, con esta, si tienen todavía dudas, me preguntan, ¿verdad? Ya saben que me pueden preguntar por vía mensaje para que puedan realizar bien este cálculo de R. Algunas personas todavía tienen algún problema con ese cálculo. Acá se presenta otra tabla también en que se presenta la fórmula que se va a utilizar para determinar R, ¿ok? Como ustedes se fijaron en la tabla anterior, ¿ok? A depende de R, bien. Y
Entonces, acá tiene que despejar para R, ¿ok? En términos de la pendiente que determinan, y luego la incertidumbre está dada por esta fórmula, ¿ok? La incertidumbre de R. Ahora, acá se les coloca una nota importantísima. Cuando usted determine R acá, en estos dos, R para cada procedimiento, volumen constante y temperatura constante, y su incertidumbre, lo van a obtener en unidades de metros cúbicos por atmósferas entre mol por Kelvin, ¿ok? Y ustedes deben pasar ese resultado que obtienen a joules sobre mol por Kelvin. ¿Por qué? Porque en su libro de texto van a encontrar normalmente los valores teóricos en estas unidades, en joules sobre mol por Kelvin. Entonces deben pasar de estas unidades de atmósferas por metros cúbicos a joules. Y para eso usted debe utilizar esta conversión que está acá, que una atmósfera por metro cúbico es igual a este número en joules, ¿ok? Entonces ténganlo muy pendiente, por eso está remarcado aquí. Luego aquí presenta usted sus resultados, bien, de cada cálculo, donde aquí va a colocar el valor de X y Y correspondiente a la regresión 1, el valor de la pendiente de la regresión 1, su incertidumbre, el coeficiente de correlación lineal, y el valor de R y su incertidumbre, ¿verdad? Ya con las unidades que son de joules sobre mol por Kelvin, en ambos casos. La tabla que es para el procedimiento número 2, bien, que es a volumen constante, es la misma tabla, similar, coloca X y Y correspondientes a esos datos, ¿verdad? Y la pendiente, su incertidumbre, el índice de correlación lineal, R y su incertidumbre, ¿ok? Solo es de colocar resultados. Bien, no tienen que presentar cálculos, solo es que se deben presentar resultados. Por eso les recomiendo que pueden utilizar Excel para realizar estos cálculos de forma más rápida y sencilla, y solo colocan después los resultados donde corresponden las tablas. Luego acá deben presentar lo que es sus resultados, bien, en forma estándar, recuerden, con unidades como aparece acá. Este debe colocarse con una cifra significativa, y este debe contener el mismo número de dígitos que contiene este, después del punto decimal, ¿verdad? O sea, si este tiene 3 cifras después del punto decimal, este también debe tener 3 cifras. Ahora vamos acá, bueno, acá solo tienen que colocar los gráficos de regresión, bien, acá se les pide los gráficos de regresión, y se les dice qué debe contener el gráfico de regresión, que son los puntos X, Y, bien, en un color, la recta de ajuste en otro color, tiene que tener un título del gráfico y etiqueta de ejes también. Y también deben graficar con rangos apropiados para que el gráfico se muestre dentro de todo el gráfico, ¿verdad? Bien, que los puntos y la recta se muestren dentro de todo el gráfico y no como a un extremo de lo que es todo el espacio del gráfico. Ahora, el cuestionario. En el cuestionario se les pregunta que cómo se modificará el experimento si se mantuviera la presión constante, y acá lo único que tiene que hacer es, usted tiene que preguntarse, usted tiene ahora que tiene que colocar la presión constante, entonces tiene que colocar los pasos, así como se muestra aquí en la plantilla, del procedimiento a seguir en el simulador para medir en un procedimiento que va a ser a presión constante, ¿ok? Entonces usted coloca los pasos a seguir, de acuerdo al simulador, y qué tipo de linealización se va a describir en el sistema, bien, para determinar R. Punto número 2. Si en el experimento si en el experimento se especificara que se utiliza un gas diatómico, por ejemplo, hidrógeno H2, el experimento tendrá el mismo procedimiento. Será necesario agregar algunos parámetros según la ley utilizada. Bien, entonces para responder a esta pregunta deben referirse a los problemas que ustedes han hecho de gases diatómicos en su clase, ¿ok? Resulta que hay el resultado del gas, bueno, de lo que se está midiendo, R no va a cambiar, ¿ok? R, sí, no, bueno, puede cambiar dependiendo, pero también lo que sí no va a cambiar es la constante de los gases ideales, ¿ok? Esa constante, no, lo que no va a cambiar es es la ecuación de los gases ideales, lo que no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar dentro de esa ecuación es que hay un parámetro gamma que cambia dependiendo si es diatómico el gas o monoatómico en algunos procesos, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado aquí. Punto número 3, deben determinar la densidad de lo que es la densidad volumétrica, bien, del gas, utilizando la masa total del gas, que está dado por el número de moles por la masa molar. Entonces usted parte de esto que, bueno, debe llegar a esto que está acá, partiendo de la ecuación de los gases ideales,
y partiendo de que la masa total es igual a N por el número molar, ¿bien? Por la masa molar, perdón. Moles por la masa molar. Y recuerde que la densidad es igual a la masa de algo, ¿verdad? Entre el volumen de ese algo. Entonces, usted lo que tiene que hacer es partir de la densidad igual a la masa total entre el volumen, y el volumen lo despeja de la ecuación de estado, y así va a llegar a esta expresión que está acá. Y en el punto número 4, lo único que se les pide es que ustedes determinen cuál es el volumen de un gas que se encuentra a condiciones estándar. ¿Ok? Las condiciones estándar es que la temperatura en grados Celsius es 0, la presión es una atmósfera y se encuentra con un número de moles de 1. ¿Ok? Entonces usted evalúa estos datos en la ecuación de gas de los gases ideales, considerando que les deben ser las unidades correctas. Debe pasar este a grados Kelvin, ¿verdad? Y colocarlo en atmósferas. Bueno, perdón, en pascales. ¿Ok? Y encuentra lo que es el volumen en metros cúbicos, y usted evalúa después qué tipo de geometría podría tener el volumen de ese gas. Bien. Preguntas de análisis son las de siempre, ¿verdad? Pero una de ellas que corresponde a lo que es la guía es que usted tiene que describir acá, de acuerdo a sus resultados o lo que usted observó, la relación entre dos variables cuando mantenía otra constante, cuáles son las leyes que describen cada procedimiento. Entonces, a temperatura constante, ¿qué ley la describe? Bien, la de que de las personas que vimos ahí arriba describe ese procedimiento. A volumen constante, ¿qué ley describe ese procedimiento? Es lo que tienen que colocar acá. Punto número 2. Debe decir si los datos tienen, tanto el procedimiento constante como el volumen constante, tienen un comportamiento lineal. Para eso usted se va a fijar en lo que es el gráfico de la regresión lineal, y después va a todavía reafirmar y confirmar que sus datos tienen una correlación lineal muy fuerte, o que la línea se ajusta muy bien a los datos, utilizando el índice de correlación lineal o su resultado. Entonces, si su resultado es muy, muy parecido a 1, quiere decir que la línea se ajusta muy bien a los datos. ¿Ok? Punto número 3. Aquí lo de siempre, usted tiene que determinar el porcentaje de error y la precisión para ambos resultados de R. ¿Ok? Entonces, es un cálculo que se hace dos veces. Para procedimiento constante y para volumen constante, se va a calcular el porcentaje de error y la precisión también para cada uno de los casos. ¿Ok? Recuerde que el porcentaje de error usted tiene que investigar sobre el valor teórico de R. Entonces, por eso acá se les pide investigue el valor teórico de la constante universal de R, porque el porcentaje de error me da el porcentaje de qué tan cerca se encuentra lo que es su resultado respecto al valor teórico. Y la precisión me indica qué tan pequeño o grande es el intervalo de su medición respecto al valor central. ¿Ok? Entonces, acá se les pide entonces que ustedes determinen el porcentaje de exactitud y precisión, ¿verdad? E indiquen si sus porcentajes, si sus resultados son exactos y precisos. Entonces recuerden que para eso deben ser menores del 5% ambos. Entonces, para el porcentaje de exactitud, bien, que es el porcentaje de error, debe ser menor del 5%, y eso me determina la exactitud. Y la precisión, ¿verdad? Es la incertidumbre porcentual. Recuerden, incertidumbre porcentual, que es la incertidumbre entre el valor central por 100. ¿Ok? Por eso se llama incertidumbre porcentual. ¿Ok? Porque tiene que ver con la incertidumbre dividido entre el valor central y por 100. Y por último deben hacer un gráfico, bien muchachos, un gráfico acá de discrepancia, que es lo que han estado haciendo también para esta última práctica que hicieron que están haciendo en el informe número 3, un gráfico de discrepancia, solo que en este van a hacer un gráfico de discrepancia con dos medidas, o sea, dos valores de R. Son dos intervalos y un valor teórico. Y si ustedes saben que si todavía no comprenden cómo hacerlo, pueden preguntarme cómo se realiza este gráfico de discrepancia, ¿verdad? Y deben indicar después si hay discrepancia significativa o no. ¿Ok? Entonces, que haya discrepancia significativa significa que los valores centrales de las mediciones se encuentran muy separados, o que la distancia entre los valores centrales es más grande que la incertidumbre más grande de lo que es una de las mediciones.
A eso se refiere que la discrepancia es significativa. Y cuando no es significativa, significa que los intervalos de medición, ¿verdad?, son más grandes que la distancia que se encuentra dentro de los resultados mismos, ¿ok? De los valores centrales. Entonces, eso es todo lo que ustedes presentan en el análisis. Deben presentar después conclusiones, y en las conclusiones ustedes deben colocar una por cada uno de los objetivos que están ahí arriba, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal, y que va a costar más puntos en sí, es el que tiene que usted presentar cuáles son los resultados para la constante de lo que haces ideales, la constante universal de lo que haces ideales. Entonces usted debe presentar cuál es el valor de R que usted obtuvo, tanto para el procedimiento constante, bueno, tanto para la temperatura constante como para el volumen constante, ¿ok? Entonces usted tiene que decir, se determinó la constante de lo que haces ideales, utilizando un procedimiento a temperatura constante, el valor es este, ¿ok? Y reporta el valor con las unidades correspondientes y de forma estándar, como es habitual. También puede colocar, si usted desea, el porcentaje de precisión que tiene esa medición. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer. Y presentar también acá una bibliografía que coloquen acá más aquí, como además de estas dos que están acá, una bibliografía que ustedes utilicen aparte para su marco teórico cuando lo vayan a contestar. Entonces, eso es todo, muchachos, lo que ustedes necesitan. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta, pero conforme a la evaluación. Ajá. Es que lo que pasa es que, mire, yo llevo como 5 clases y llevo otro montón, y también trabajo y tengo otro montón de trabajos. Y cuando nosotros les mandamos el reporte, usted nos lo reenvía con todos los errores, ¿verdad? Pero, o sea, a mí me parece bien que lo haga una vez, pero es que ya varias veces, por ejemplo, yo no culpo a mis compañeros que me exijan mi parte, porque obviamente yo estoy en la clase y tengo que hacerlo, pero hacerlo 3 o 4 veces a la semana sí se me complica bastante por todas las correcciones que hay que hacer y por las demás clases que llevo. Entonces, no sé cómo podríamos arreglar eso. No entiendo qué es lo que pretende con la pregunta. ¿Qué necesita? O sea, que si se puede que nos revise de un solo los reportes, en plan, o que por lo menos nos diga solo una vez dónde están los errores y después ya lo revise, porque es que no tengo tanto tiempo para estar haciendo 2 o 3 veces cada reporte. Vamos a volver a entrar a la sesión y me explica mejor eso, ¿ok? Porque ahorita se Ok. acaba el tiempo.